Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del capítulo 8 de la Epístola de Pablo a los Romanos, en donde a partir del versículo 18, como hemos recordado en otros días, el apóstol comienza con una nueva sección en la que continúa hablando de la seguridad de la salvación del creyente. El creyente está seguro en las manos de Dios, aunque ahora esa seguridad pues la afianza o la hace más grande si cabe, porque habla de que el creyente está unido en un plan de Dios a la creación y que así como habrá una renovación de toda la creación, también habrá una renovación, una glorificación de los creyentes. Es decir, habla de la seguridad de la salvación en unión con el plan que Dios tiene para toda la creación. Romanos capítulo 8. El día anterior estuvimos comentando el versículo 19, el cual nos dice que el anhelo ardiente, el deseo ardiente de la creación es que se manifiesten los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación está expectante, está deseando, está esperando con ansia de que se manifiesten los hijos de Dios. Porque ahora mismo los hijos de Dios, decíamos, no se manifiestan, no se sabe con certeza quiénes son y quiénes no son, no se manifiesta su gloria, la gloria de Dios en ellos, porque todavía seguimos con pecado, todavía hay muchas cosas que empañan esa manifestación. Y la creación está expectante, está deseando de que haya esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y ahora, en el versículo 20, que vamos a comentar dentro de un momento, el apóstol da la razón por la que la creación tiene ese anhelo ferviente. Dice el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es esta. Y podríamos preguntar, ¿y por qué tiene ese anhelo? Porque si la creación estuviera perfecta, no es lo mismo tener un anhelo. Mira, yo puedo tener mucho deseo de ver a alguien, independientemente de mí y de lo que me suceda, pero también puedo tener mucho deseo de ver a alguien porque cuando lo vea, eso que voy a ver va a repercutir en mi vida. Las dos cosas son muy distintas, ¿verdad? Pues aquí lo que se nos muestra es eso. La creación tiene un anhelo ardiente porque se manifiesten los hijos de Dios, pero hay una razón importante, versículo 20, y es porque en la creación también pasará algo cuando se manifiesten los hijos de Dios. Así que el versículo 20 es la explicación de lo que nos ha dicho antes en el versículo 19. Este versículo 20 habla entonces también del gemir de la creación. En todo el pasaje se habla de 3 gemidos. Estamos viendo el gemido de la creación. Más adelante hablará el apóstol del gemido de los cristianos y al final del pasaje, del párrafo, del gemido del Espíritu Santo. Pero ahora estamos con el gemido de la creación debido a su condición actual. En eso nos vamos a detener. Y como decía el día anterior, esto tiene que servir también para que nos examinemos, los cristianos, porque si la creación gime por su condición, ¿cómo no tenemos que gemir también los cristianos? Mucho más por nuestra condición que no la propia creación. Gemir también por nuestra condición. Desear que se produzca esa manifestación que será con la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, pues leamos entonces Romanos capítulo 8 del versículo 19 al 23. Dice ahí la palabra de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué esto? ¿Por qué este anhelo? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sigue diciendo, fijaos que cada versículo empieza con un porqué. El 20 explica el 19 con un porqué, y el 21 tiene otro porqué, sigue explicando, y el 22 tiene otro porqué, porque versículo 22 sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comentamos el versículo 20. Vamos a orar.
Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana porque además de que nos permite reunirnos en tu presencia y nos das todo lo que necesitamos para ello, también nos muestras tu palabra, también nos enseñas con ella y también, Padre, vemos lo que tú quieres de nosotros, cuál es nuestra situación, nuestra condición, la condición de todo y la causa por la que está así. Gracias, Padre, porque solamente en ti, por medio de ti, encontramos conocimiento y comprensión de todas las cosas. Y pedimos, Padre, que en esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe y nos fortalezca para que comprendamos mejor todo cuanto acontece, porque todo está bajo la mano de tu providencia, y para que comprendamos mejor también qué es lo que tú esperas de nosotros en medio de todas las circunstancias. Gracias por todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que repito el versículo 20. Vamos a leer. Versículo de explicación. El anhelo ardiente de la creación es este, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Si nos fijamos, el versículo puede dividirse o podemos ver que contiene tres partes. Primera parte, la condición actual de la creación. La creación fue sujetada a vanidad. Segunda parte, el cómo, el modo en que llegó la creación a estar sujetada a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Así que la creación está así. ¿Y por qué está así? Y se nos dice también, y la tercera parte, se nos dice que esta condición actual no será para siempre porque ha sido sujeta en esperanza. Esas son las tres cosas. Condición actual, el por qué, el modo en que llegó a esa condición actual, y esa condición actual no será para siempre porque está sujeta en esperanza y por tanto habrá un cambio. Así que en primer lugar vamos con la condición actual. Condición actual de la creación, y decíamos el día anterior, la creación es todos los animales, plantas y todo lo inanimado. Los ríos, las fuentes, las montañas, las nubes, los cielos, todo eso es la creación a que se hace aquí referencia. Pues la condición actual es que fue sujetada a vanidad, fue sometida a vanidad. Esta palabra vanidad implica algo que no puede tener éxito, algo que no puede alcanzar el objetivo que debía alcanzar. Algo de frustración, eso es lo que significa la palabra vanidad. Está sujeta a la creación así. No puede hacer aquello para lo que fue creada. Y Pablo no dice nada más acerca de esto, simplemente que está sujeta a vanidad. Si queremos saber más cosas de esta sujeción a vanidad, podemos leer el libro de Eclesiastés, donde Salomón habla de todas las cosas, pero se limita a las cosas que tienen que ver con la actividad del hombre, lo que el hombre hace, lo que el hombre estudia, lo que el hombre busca, lo que el hombre desea, todas las cosas que el hombre hace en esta creación con su propio ser, dice Salomón que es vanidad y vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Así que allí, en ese libro, se habla más de la vanidad, pero no se habla allí de la vanidad de la creación en sí. Y yo quiero pues destacar algunos aspectos generales de esta vanidad de la creación. ¿Por qué dice el apóstol que la creación está sujeta a vanidad? Damos tres razones. La primera razón, el primer aspecto. Hay vanidad en la creación porque una parte de su condición inicial de belleza y de armonía se ha perdido. Por eso hay vanidad en la creación. Está sujeta a vanidad porque una parte de su condición inicial se ha perdido. En el libro de Génesis sabemos que Dios dice que hizo todo y lo hizo todo bueno en gran manera. Pues una parte de eso que era bueno en gran manera se ha perdido y por eso dice Pablo que la creación está sujeta a vanidad. Hoy estamos acostumbrados a muchas cosas, ¿verdad? A enfermedades, plagas, terremotos, inundaciones, desastres naturales, llegan a ser normales. Pero esta no es la creación que Dios creó inicialmente. La creación, digamos, es el escenario del pecado del hombre, ¿es cierto? Durante siglos el hombre ha estado pecando en la creación y el pecado, la Biblia deja claro que siempre trae muerte.
Así que, aunque la creación todavía conserva mucho de su belleza, muchísimo, y todavía obtenemos muchos beneficios por ella, muchísimos, no está como estaba en su condición inicial. Y eso es vanidad. Es interesante destacar, acompañadme a Isaías capítulo 13, interesante destacar que muchas veces en la Escritura, cuando Dios habla de castigo a los pueblos y a las naciones, no solamente habla de castigos a las personas, sino que habla también de desorden en la creación. La Biblia, repito, por causa del pecado del hombre. Y cuando Dios va a enjuiciar al hombre, habla muchas veces de castigos por ese pecado sobre la creación. Castigos sobre la creación. En Isaías capítulo 13, cuando el profeta habla acerca de lo que iba a suceder a Babilonia, esa Babilonia que iba a arrasar al pueblo de Dios, dice Isaías capítulo 13, versículo 13, dice el Señor: haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Dios iba a castigar a Babilonia y fijémonos que dice que en el día del ardor de su ira hará estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Es decir, Dios está anunciando juicios a los cielos y a la tierra por causa del pecado del hombre. Y es frecuente que suceda esto en la Escritura. En el capítulo 33 de ese mismo profeta, hablando del castigo ahora a su pueblo, capítulo 33, hay muchos pasajes. En el versículo 9, fijémonos lo que dice. Y lo que dice el profeta es que aquellas cosas que eran más sublimes en la naturaleza donde el pueblo residía, en la zona de la tierra donde el pueblo residía, cosas que para los que conocéis la Biblia os sonarán, aquellas cosas pues iban a ser estropeadas. Isaías capítulo 33, versículo 9, dice: se enlutó, enfermó la tierra, no habla de las personas, sino la tierra. El Líbano se avergonzó. Sabéis que los montes del Líbano y los cedros del Líbano son considerados en la Escritura como algo grandioso. Los cedros del Líbano eran los cedros más grandes, era una zona muy fértil. Pues dice, versículo 9, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto. Sarón era otra zona, sabéis que al Señor se le llama la rosa de Sarón, ¿verdad? Otra zona también muy fértil. Basán era famosa por sus carneros y por sus vacas, era una zona también de grandes pastos y muy fértil. Basán y el Carmelo, el monte Carmelo, fueron sacudidos. Así que el Señor, repito, la creación está sujeta a vanidad porque ha perdido parte de su condición inicial y Dios dice que actúa una y otra vez sobre la creación, es decir, para que sea más vana a causa del pecado del hombre. Y es importante que tengamos esto presente. ¿Nos hemos enterado de lo que he dicho? Es importante que tengamos esto presente cuando, como en el día de hoy, se habla tanto de ecología y de ecologismo, ¿os sonará eso? Pero no se hace referencia para nada ni a la maldición de la tierra ni al pecado del hombre. A ninguna de las dos cosas. Dios tiene muchas formas de traer juicio sobre la creación y sobre las personas. Una de ellas es dejarnos. Como aparece en la carta a los romanos, los entregó. ¿Queréis hacer esto? Yo os dejo que hagáis esto. Pero otra es interviniendo directamente en las cosas que nosotros vemos y que nos parecen más o menos normales. ¿Entendido? Os lo digo de otra manera. Están equivocados, muy equivocados, aquellos que dicen que la naturaleza es perfecta y que el hombre es el que tiene la culpa de todo. Habréis escuchado eso, ¿verdad? Es cierto que el hombre contamina, es cierto que el hombre perturba la naturaleza, es cierto que el hombre hace daño, pero aun si el hombre funcionara completamente a la perfección, la creación está sujeta a vanidad. Maldita será la tierra por tu causa, dijo Dios a nuestros primeros padres. Y vemos una y otra vez
que Dios dice, por ejemplo, en el libro del profeta Amos, sobre una ciudad voy a hacer llover y sobre la otra no. En un lugar voy a hacer esto y en otro no. Así que hemos de acostumbrarnos como cristianos a ver la mano de Dios detrás de todas las cosas que suceden, de todas las cosas que suceden. Porque en la Biblia también aparece que cuando el hombre obedece a Dios, la creación se ordena, de algún modo se va ordenando y habrá un orden perfecto en la segunda venida de Cristo cuando se manifiesten los hijos de Dios. Así que primera cosa, ¿por qué está sujeta a vanidad la creación? Pues porque ha perdido parte de su condición inicial y porque Dios sigue actuando en ella por el pecado del hombre. En segundo lugar, hay vanidad también en la creación, como dirá en el versículo 21, porque hay corrupción. ¿Qué quiere decir esto de corrupción? Pues que todo en la creación es frágil, es efímero, es pasajero. No hay nada en que lo que podamos depositar nuestra confianza plenamente, porque lo que hoy es, mañana no es, mañana ha desaparecido. Nosotros mismos somos como la flor del campo, dice la Biblia, ¿verdad? Y así cualquier cosa, cualquier cosa. Todo es transitorio, todo es inseguro, en nada debemos depositar una confianza plena porque todo va a pasar. Y en ese sentido todo es vano. ¿Entendemos esto también? La creación fue sujetada a vanidad porque en ella todo lo que hay es vano, todo lo que hay es pasajero. Y no debemos, los cristianos mucho menos, depositar nuestra confianza plena en nada de lo creado, ni en las cosas ni en las personas. Habrá una disolución final de todas las cosas, aun de las más duraderas. Hay muchas cosas que desaparecen rápidamente. Algunos animales duran pocos años. Las personas duramos 70, 80 años. Otras cosas duran 200 años. Algunas construcciones duran siglos. Pero al final todo pasará. Incluso lo que creemos que será más duradero, los cielos y la tierra, también pasarán con gran estruendo. Luego toda la creación, en este sentido, también es vana, porque todo está sujeto a corrupción. Dice el Salmo 102, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, cielos y tierra, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Así que vanidad, porque se ha perdido la belleza y armonía iniciales. Vanidad, porque todo en la creación es efímero. Y finalmente, también la creación fue sujeta a vanidad en cuanto al uso que el hombre hace de las cosas en ella y a la finalidad, al objetivo que tiene el hombre al usar las cosas de la creación. Repito eso. La creación fue sujeta a vanidad por cómo la usamos y por cuál es el objetivo cuando usamos las cosas. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Y decimos, lo hizo perfecto, lo puso como su gobernante, como su vicerregente en esta creación. Y puso todas las cosas a disposición del hombre, ¿verdad? Aquí está todo, para que seas completamente feliz. ¿Pero qué tenía que hacer el hombre con todo eso? Pues tenía que vivir en dependencia de Dios y para glorificar a Dios. ¿Prestamos atención a lo que estoy diciendo? Digo, la creación es vana por el uso y el objetivo. El hombre tenía todo para ser feliz, pero tenía que depender de Dios, no de todo lo que tenía, y tenía que usar todo para glorificar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el hombre se cree dueño de las cosas y utiliza las cosas para sí mismo, para su propio beneficio y para glorificarse a sí mismo, y se hace esclavo de las cosas en vez de depender de Dios. Depende cada vez más de las cosas. En vez de depender de Dios, depende de lo que Dios ha creado. Y eso es vanidad. Y la creación está sujeta a vanidad de esta manera, porque la mayor parte de la gente, ahora diré algo acerca de los cristianos, usan lo creado para esclavizarse a lo que usan y con un fin propio, para glorificarse o engrandecerse a sí mismo. Vanidad de la creación. Y no solamente el hombre ya se conforma con usar de mala manera lo creado, lo que está a su alcance, con la vanidad en la tierra, sino que quiere incluso cambiar y controlar también lo que hay en el cielo.
¿No habéis oído unas noticias de no hace mucho tiempo donde hay alguna gente que yo digo que están, no sé si decirle que están locos o endemoniados, que pretenden espolvorear en la estratosfera polvo de talco u otras cosas para reducir la irradiación solar en la Tierra? Es decir, quieren controlar ya no solamente lo creado y la Tierra, sino también lo que hay en los cielos y todas las cosas. Vanidad de la creación, porque el hombre usa las cosas como mejor le parece, no dependiendo de Dios ni para glorificar a Dios. Y el hombre no se da cuenta que él es también vanidad. Acompañadme al Salmo 39. Salmo 39. En otro salmo nos dice que el hombre es semejante a la vanidad, en el Salmo 144. Pero en el Salmo 39, versículo 5, dice: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Dice: ciertamente es completa vanidad, no semejante a la vanidad, sino ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y dice a continuación, Selah. ¿Lo vemos? Selah, para los que no lo sepáis, significa párate a pensar en esto que acabas de leer. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La creación está sujeta a vanidad, todo en la creación es efímero, nada conserva la armonía inicial y el hombre en esa creación es tan vano como la propia creación, sino más, es completa vanidad porque usa la creación como mejor le parece y para glorificarse a sí mismo. Y en el versículo 11 vuelve a repetir, Salmo 39, 11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y de nuevo, Selah. Y en cuanto a la finalidad, como decía antes, ¿quién usa las cosas para glorificar a Dios? ¿Quién usa la creación para glorificar a Dios? Si incluso entre los creyentes es difícil encontrar a alguien que pretenda con toda su vida y sus actividades glorificar a Dios. Hemos sido creados para glorificar a Dios. La creación ha sido creada para glorificar a Dios, para gozar con Dios para siempre. Digo, ni aún entre los creyentes se encuentran a muchos que con todas sus actividades busquen glorificar a Dios. El hombre olvida que Dios ha hecho todas las cosas, que todas las cosas por Él subsisten, que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y que a Él es el único al que hay que darle la gloria porque es bendito por los siglos. Amén. Así que el hombre quiere ser dueño, quiere ser Señor y quiere ser Dios. Y la Biblia nos dice una y otra vez que Dios dice: yo he creado, yo le doy esto a quien quiero, yo hago lo que quiero. En una ocasión, no lo vamos a buscar, pero en el libro del profeta Jeremías, dice Dios que dio al rey de Babilonia, al rey que iba a castigar a su pueblo, le dio la tierra, le dio las bestias, le dio en sus manos todas las cosas para que sirvieran a ese rey que iba a servir o que iba a ser usado por Dios para castigar a su pueblo. Así que es Dios el que está detrás de todos los acontecimientos, detrás de la vanidad de la creación y detrás de la vanidad del hombre. Y Dios sigue dando cosas a los impíos, dice la Biblia, además de que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios da muchas cosas, dice, a los impíos, cuya porción están en esta vida, incluso cuyo vientre está lleno de su tesoro. Y todo esto hace que la creación gima. Y todo esto hará que Dios responda un día al gemir de la creación y al gemir de sus hijos, de los hijos de Dios. Así que, en resumen, la creación está sujeta a vanidad porque ha perdido el equilibrio perfecto. Está sujeta a vanidad porque todo es efímero y todo pasajero. Y está sujeta a vanidad porque el hombre la usa de forma equivocada y para una finalidad equivocada. Y si esta creación pudiera decir algo, pues ¿qué diría? Pues clamaría porque está siendo usada, y no solo usada, sino abusada y maltratada, en su mayor parte por los que son enemigos del Creador,
del Creador que la ha creado, obligada, por así decirlo, a hacer cosas en contra de su voluntad. Hablo como si la creación fuera una persona, pero me entendéis, ¿verdad? Si pudiera decir algo, clamaría a causa de estas cosas. Así que fue sujetada a vanidad y continúa sujeta a vanidad. Y los cristianos, porque no hay otras personas que lo hagan, hemos de decirnos a nosotros mismos que no somos dueños, que todo es de Dios. En todo caso se nos dice, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y esto último, considerar esto último, que somos de Cristo y Cristo de Dios, es lo que santifica, es lo que debe santificar el uso que hacemos de todas las cosas. Cuanto más nos entregamos a Cristo, menos contribuimos a la vanidad del mundo, porque más usaremos todas las cosas con el objetivo que Dios las creó. Por contra, cuanto más nos apartamos del Señor, más estaremos deshonrando a Dios y más estaremos contribuyendo a la vanidad. Por tanto, es necesario que nos examinemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Amortiguando la vanidad de la creación o aumentando esa vanidad por nuestra forma de vivir? Es importante. ¿Cómo estamos usando las cosas y para qué estamos usando las cosas? Y me refiero a todas las cosas. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó es bueno. Toda la creación es buena y nada es de desecharse. Dice, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esa es la coletilla final. Todo es bueno para los cristianos si se toma con acción de gracias y se santifica por la palabra de Dios y la oración. Lo que sucede es que muchas veces los cristianos y los no cristianos pues usan todo, pero sin oración, sin santificación y sin nada, como decía antes, en completa vanidad. ¿Dios qué creó? ¿El alimento para qué? Para nosotros, ¿no? ¿Y en qué convierte el hombre el alimento? Muchas veces en glotonería y en problemas para su propia salud. Dios creó la bebida. ¿Y qué hace el hombre con la bebida? Termina embriagándose. Dios creó el amor. ¿Y en qué lo convierte el hombre? En pornografía. Dios nos da dinero. ¿Y para qué usamos el dinero? Para lo que queremos, que muchas veces nos perjudica, como dice el libro de Eclesiastés. He visto un mal doloroso debajo del sol. El dinero, las posesiones guardadas por su dueño para su propio mal. Para su propio mal. Y dice, y los que siguen detrás de él, pues no sabe lo que harán con ese dinero. Y así podía seguir. ¿Para qué nos da Dios el tiempo libre? Y decimos, para yo hacer lo que quiera con él. ¿Para qué nos da Dios la tecnología? Y decimos, al hombre para pecar cada vez más. Y así sucesivamente. La creación está sujeta a vanidad. Volvemos a Romanos. El segundo aspecto del versículo. ¿Cómo llegó la creación a esta condición? ¿Qué es lo que pasó? Y leo que dice en la segunda parte del versículo 20 del capítulo 8 de Romanos. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. La creación está sujeta a vanidad, y ahora de nuevo el apóstol, poniéndole, digamos, atributos humanos, dice, no está porque quiere estar así, no está por su propia voluntad, sino está por causa del que la sujetó. Así que hay un aspecto negativo, la creación no está así porque quiere, y hay un aspecto positivo, está así porque alguien la ha puesto así. ¿Vale? La creación está así, sin querer y porque alguien quiso. Aspecto negativo. ¿Qué quiere esto decir? Que la creación está así no por su propia voluntad. Pues que la creación está en contra del orden y la inclinación natural para la que fue creada. La creación no está así voluntariamente, no fue concebida así. Todas las cosas tienden a su preservación, de forma que todo lo que lleva a la destrucción es contrario a la voluntad de la creación. Y además, como está siendo usada por personas impías, eso también es una esclavitud impuesta, no es por su propia voluntad. Si la creación pudiera decir, no se dejaría usar
por personas que la usan en contra de la voluntad de Dios. Pero voy al aspecto positivo. Fue sujeta por causa del que la sujetó. ¿Cuál es la causa de que la creación esté así? ¿Qué me decís vosotros? Decimos, la causa que ha producido esto es el pecado del hombre. Esa es la causa meritoria, podemos decir. Pero la causa de que esté así es porque Dios ha actuado. Dios es la causa eficiente. No es el hombre. El hombre podía haber hecho cosas y Dios decir, bueno, pues no pasa nada. Ni es Satanás, como dicen algunos. Satanás es el que ha puesto la creación así. No, no, en absoluto. La creación está así por el pecado del hombre, pero está así porque Dios ha actuado. Dios dijo al hombre al principio, maldita será la tierra por tu causa. ¿Verdad? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hubo una maldición inicial y la maldición sigue estando presente. A causa del pecado del hombre, pero es Dios quien ejecuta la maldición. Tengamos eso presente. Por tanto, la creación está así porque Dios fue el que la sujetó, el que hizo que estuviera así. Y así sigue. Acompañadme a otra lectura en el Salmo 107. Salmo 107. Versículo 33. Leemos ahí, ese salmo habla de las obras de Dios en las personas cuando anduvieron perdidas, cuando estuvieron en un barco en alta mar y a punto de morir, en grandes aflicciones, como cuando clamaron a Dios, Dios los salvó. Y en el versículo 33 dice, Él convierte los ríos en desierto. Dios hace eso. Eso es sujetar a la creación a vanidad. Y los manantiales de las aguas los convierte en sequedales. La tierra fructífera en estéril. ¿Y qué dice ahora? Por la maldad de los que la habitan. La creación está sujeta a vanidad. Y hay más vanidad, sigue sujeta a vanidad. Dice, por la maldad de los que la habitan. Esa es la causa meritoria. Eso es lo que hace que Dios actúe. Pero el que lo hace es Dios. Y Dios, por la maldad de los hombres, hace esto en la creación. Así que cuando hay una tierra que sea estéril, cuando hay desastres naturales, cuando hay cualquier cosa, no pensemos que es que están sucediendo cosas porque tienen que suceder y ya está, sino es Dios quien está actuando sobre la creación a causa de la maldad del hombre. Y Dios castiga a los pueblos y castiga a las naciones también así. Dios castiga a personas, a pueblos y a naciones, castigando, por así decirlo, a la propia creación, haciéndola más vana. Así que Dios es el que ha sujetado la creación. ¿Por qué lo ha hecho? Lo hace. Podemos decir varias cosas. En primer lugar, Dios sujeta a la creación a vanidad a causa de su justicia. Dios tiene que hacer ver a las personas que es justo y que está airado contra el pecado. Y una forma en que Dios hace eso, en que muestra su justicia, es haciendo que la creación sea vana. Que el hombre no mire la creación como lo más grande del mundo, sino que vea cosas en la creación en donde pueda decir Dios está actuando en justicia. Cierto es que si Dios no abre los ojos de las personas seguirán diciendo lo que quieran. No verán a Dios detrás de todas las cosas. Pero repito, esto que estamos tan familiarizados, las enfermedades, los terremotos, las guerras, las inundaciones, muchos desastres, tienen que ver con la justicia de Dios por causa de la maldad del hombre. ¿Entendido? Así hemos de verlo los cristianos. Y hemos de ver todos los desastres, Dios actuando con justicia. Evidentemente Dios lo hace también por su poder y por su soberanía. Lo hace porque quiere y lo hace porque puede. Porque el hombre podía hacer barbaridades y yo decir, voy a castigar la creación. Y yo no puedo castigar la creación. Pero Dios lo hace por su justicia, por su soberanía y por su
poder. Lo digo con un juego de palabras. Dios usa la creación para castigar el pecado del hombre, igual que ha usado el pecado del hombre para castigar a la creación. ¿Me entendéis? Dice el libro del profeta Amós: ¿habrá algún mal en la ciudad que Dios no haya hecho? ¿Habrá algún mal, algo, lo que sea, que Dios no haya hecho? Y la respuesta es evidentemente no. Pero qué pocas personas piensan eso, ¿verdad? Qué pocas personas piensan que tras un incendio Dios ha metido fuego. ¿Lo habéis pensado alguna vez así? Que tras esto que sucede, Dios está detrás. Dios está detrás. ¿Nos acordamos de una vez que la tierra se abrió y se tragó a un grupo de personas? ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios quiso y a causa del pecado de aquellas personas. Son ejemplos innumerables los que hay en la Escritura de cosas así, de Dios actuando. Y los cristianos tendríamos que aprender a ver la mano de Dios tras la vanidad de la creación, ver la justicia de Dios, ver el poder de Dios, ver la soberanía de Dios. No lo vamos a buscar, pero voy a leer unos pasajes del libro de Job. Hablando de desastres naturales, dice el libro de Job: acuérdate de engrandecer su obra. Viene un tsunami y se lleva por delante lo que sea. Y la Biblia nos dice: acuérdate de engrandecer esa obra de Dios. Acuérdate. Dice: el trueno declara su indignación. La tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y cuando viene una tempestad, que decimos, una riada, ha llovido por tal sitio, por el levante español, ha venido una gota fría, se ha llevado por delante a personas, casas, cultivos y lo que sea, pues la Biblia dice: la tempestad proclama su ira con la iniquidad. Y sigue diciendo: por el soplo de Dios se da el hielo, por sus designios se revuelven las nubes, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia. Porque Dios quiere. Las nubes unas veces vienen como azote, otras veces por causa de la tierra, otras veces por misericordia. Así que hemos de aprender a ver esto. La creación sujeta por la justicia de Dios, por el poder de Dios, por la soberanía de Dios, por el pecado del hombre que está en la base de todo eso, pero también hemos de aprender a ver la misericordia de Dios en esta creación sujeta a vanidad. No solamente la justicia, sino la misericordia de Dios. La vanidad sobreabunda. ¿Por qué? Porque el pecado sobreabunda. Pero todavía, como decía antes, la creación sigue siendo útil al hombre. Todavía podemos beber agua y todavía podemos respirar. Y los juicios de Dios podían ser mucho peores, muchísimo más grandes de lo que son. Dios sigue siendo paciente, a pesar del pecado y a pesar de la vanidad. Sigue siendo paciente y la tierra sigue dando sus frutos. Y a pesar de la corrupción nuestra y a pesar de la vanidad de la creación, podemos seguir todavía viviendo. Así que debemos decir, como Jeremías en el libro de Lamentaciones: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hay juicios, hay vanidad, hay muchas cosas, pero sigue habiendo misericordia de Dios. Así que Dios sujetó a la creación en vanidad. Pero antes de terminar con este asunto, quiero hacer una pregunta, porque alguien se la puede hacer. Bueno, ¿y por qué Dios actuó así? ¿Qué culpa tenía, podemos decir, entre comillas, la creación inocente para que la creación también pague el pato, pague el pecado del hombre, ¿no? ¿No podía Dios haber actuado de otra forma y haber dejado todo bueno y bueno en gran manera? ¿Por qué la creación inocente paga por el culpable? También Cristo Jesús pagó el inocente por el culpable, ¿verdad? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pues podemos dar varias razones. En primer lugar,
porque pensemos un momento lo que haría Dios, lo que haría el hombre con una creación que fuera completamente perfecta. ¿Qué pensáis que haría? Pues creo que lo que haría de ella, en primer lugar, sería su enorme ídolo. Entonces, debido a nuestra tendencia, Dios tiene que destruir el gran ídolo que el hombre se levanta. De hecho, ha habido muchas religiones para las cuales cosas de la creación han sido sus dioses, ¿verdad? Así que Dios tiene que mostrarnos que no podemos descansar en la creación, porque la creación está sujeta a vanidad. Dios tiene que mostrarnos una y otra vez esa vanidad. Eso fue lo que hizo en la antigüedad y eso es lo que sigue haciendo en la actualidad. Y es triste que Dios tenga que seguir haciendo eso en la actualidad, sobre todo en las vidas de los cristianos. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Dios tiene que ponernos la cosa difícil, para que me entendáis. Dios tiene que ponernos la situación dura. Dios tiene que hacer que pasen cosas en nuestras posesiones, en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestros familiares, en nuestra salud, en nuestro trabajo. Tiene que ponernos las cosas así para que no hagamos un ídolo de esas cosas. Tiene que sujetar todo lo creado a vanidad para que no idolatremos, para que no hagamos nuestros dioses en las cosas creadas. En el libro del profeta Oseas, Dios dice, con mucha pena, dice, rodearé de espinos su camino y no hallará sus caminos. Dios está diciendo, mi pueblo va por donde le parece. Voy a hacer esto, rodearla de espinos, ¿sabéis lo que es, verdad? Voy a poner la situación para que no siga andando por ahí, para que no siga por ese camino. Y sigue diciendo Dios, seguirá a sus amantes, es decir, su deseo es seguir por donde iba, pero no los alcanzará. Y entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque entonces me iba mejor que ahora. Qué triste es eso, ¿verdad? Que si Dios nos dejara, seguiríamos. Y Dios tiene que hacer cosas porque aunque queremos seguir por ahí, nos lo va a poner difícil para que digamos, bueno, volveré ahora a Dios. Y dice Dios, y no se daba cuenta que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, la plata y el oro. Yo le daba todas las cosas, pero no se daba cuenta. Y esas cosas las ofrecían a Baal. Tenían sus dioses, todo lo que yo le daba se lo ofrecía a otro dios, y si lo hubiera dejado, sigue. Entonces Dios tiene que actuar sobre la creación para que no hagamos un ídolo. Más triste todavía, repito, que esto suceda con los cristianos y que Dios nos tenga que quitar personas queridas, que Dios nos tenga que quitar salud, que Dios nos tenga que quitar dinero, que Dios nos tenga que quitar muchas cosas para que nos demos cuenta de que no podemos idolatrar, no podemos poner nuestra confianza ni en persona, ni en dinero, ni en trabajo, ni en nada de nada, que nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Por eso está sujeta a vanidad. Otra razón por la que la creación está sujeta a vanidad, porque Dios la sujetó, es porque está siendo usada como instrumento de pecado y tiene que estar bajo maldición. Todo lo que se usa para pecar tiene que estar bajo maldición. Tiene Dios que maldecirla. Si alguien usa las cosas en contra de lo que Dios quiere que sea usada, pues Dios tiene que maldecirla. En la época de Jeremías sucedía eso. Decía el pueblo, nos iba mucho mejor, no me hables de Dios, decía. Me iba mucho mejor cuando yo le daba tortas a la reina del cielo, entonces sí que me iba bien. Aunque Dios permitió que vinieran los de Babilonia y los destruyeran a todos. Y en la época de Ezequiel exactamente igual. Sus vestidos, su pan, su miel, su plata, su oro, las ponían al servicio de otros dioses y Dios traía juicio. Y otra razón, la he dicho antes, por la que Dios sujeta a vanidad a la creación, es porque Dios castiga así el pecado del hombre. Dios impide que el hombre haga un ídolo de la creación. Dios castiga el propio pecado en el uso de la creación y Dios castiga al hombre. El hombre por su pecado castiga la creación y la creación la usa Dios para castigar el pecado del hombre. Y lo que dice el Señor es tremendo. Mirad, buscamos en Malaquías capítulo 2, versículo 2. Malaquías, el último profeta, capítulo 2, versículo 2.
Dice el Señor, si no oyereis. Está hablando el Señor, ¿verdad? Si no oyereis. Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, estas son las advertencias de Dios. No queréis oír mi palabra y no queréis decidir de corazón, no solamente de palabra, de boca, sino hacerlo de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Qué significa esto? ¿Lo entendemos? Significa que las cosas que Dios nos da a los incrédulos y a los creyentes, que más podemos desear, en las cuales más podemos descansar o estar contentos o disfrutar, lo que consideramos que son bendiciones, Dios dice, las convertiré en maldiciones. Y es justo que Dios lo haga así. Dios puede convertir el dinero, dice el libro de Proverbios, que es una bendición que se tenga para poder hacer muchas cosas, en maldición para el que lo posee. Eso es. Dios dice, yo te doy tu vino, tu pan, tu aceite, tu oro, tu plata, y tú haces con él lo que te parezca. Pues yo voy a convertir tu bendición en maldición. Y ciertamente, todas las bendiciones que tienen los incrédulos, en la mayor parte, antes de que mueran, se convierten en maldiciones. Y si no, más adelante. Maldiciones para ellos, maldiciones para sus propios hijos, maldiciones para quienes sean. Las bendiciones, dice Dios, si no oís, las convertiré en maldiciones. Y Dios permite y golpea nuestra casa, nuestras posesiones, nuestra familia, con enfermedades, con problemas, con lo que sea. La misericordia sobre la creación es misericordia para el hombre, pero el castigo sobre la creación también es castigo para el hombre. ¿Entendéis esto? El libro de Proverbios habla mucho de esto. Dice el rico, mi riqueza es mi ciudad fortificada. Libro de Proverbios. Tengo riqueza, ya de aquí no hay quien me espante. Como el rico que tenía sus graneros llenos, ¿verdad? Mi riqueza es mi ciudad fortificada. Y el creyente, ¿qué dice? Torre fuerte es el nombre de Dios. Esa es la diferencia. Esa ciudad fortificada que es la riqueza, el Señor dice, yo te la voy a convertir en maldición. Va a ser para ti, te voy a dar, no te la voy a quitar, sino te la voy a dar, pero va a ser maldición para ti. Por el uso que le vas a dar, por los problemas que te va a traer, por los quebraderos de cabeza, por quienes van a usarla después de ti, que te van a dar también muchos problemas, por todo eso te la voy a convertir en maldición. Y así otras muchas cosas. Dios sujeta a la creación en vanidad por causa del pecado del hombre, y tiene razones para hacerlo. Y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 20, la última parte, y decimos algo brevemente acerca de la esperanza. La creación ahora está en esclavitud, pero alguien la sujetó en esperanza, dice al final del versículo 20. La creación no puede quitarse su condición de encima, porque está sujeta, está amarrada, está en esclavitud. El hombre no puede quitarle esa condición a la creación. Solo Dios, que la sujetó en esperanza. Y aquí tenemos una diferencia esencial entre los cristianos y los que no lo son, como decía antes acerca del ecologismo. El ecologismo, cuando hablamos con los ecologistas en el día de hoy, lo que escuchamos en la televisión, todos están de acuerdo en que el hombre está estropeando la naturaleza, ¿verdad? El hombre está estropeando la naturaleza, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero háblales ahora del pecado del hombre, háblale de la justicia de Dios, háblale del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la misericordia de Dios, o del pecado, utiliza esa palabra, del pecado del hombre, y te dirá que nada, hombre. La palabra pecado hay que quitarle y el hombre hace cosas que no están bien. Bueno, pues esa es la diferencia entre el cristianismo y el ecologismo, una diferencia. El cristiano tiene que ser mucho más que una persona ecológica. El cristianismo es más que ecologismo. Y los cristianos hemos de ser los mayores ecologistas porque sabemos cómo hemos de usar las cosas, sabemos que las cosas no son nuestras, sabemos que hemos de dar cuenta por las cosas y sabemos que hemos de usarlas para la gloria de Dios.
Si todo el mundo supiera eso, se acabó el rollo de la ecología. Si todo el mundo funcionara así. Y digo, los cristianos hemos de darnos cuenta de esas cosas. Y que hemos de darnos cuenta de que la única esperanza está en Dios. Por tanto, cuando la gente dice, bueno, a ver si no empezamos a reciclar los plásticos, a hacer esto y vamos a vivir mejor en el futuro, sin Dios eso es imposible, eso está condenado al fracaso. No hay esperanza para eso fuera de Dios. ¿Lo entendemos? Lo digo de otra manera. La creación que está sujeta a vanidad y el hombre que vive en corrupción y en pecado apartado de Dios, ¿cómo puede ver una perfecta armonía entre un hombre que vive en pecado y es corrupto y hace las cosas para su gloria y para su fin? Eso por un lado, la humanidad, y por otro lado, la creación que sigue estando sujeta a vanidad. Es imposible que haya armonía y equilibrio ahí, ¿verdad? Por ninguna de las dos partes. Ni la creación, porque la creación Dios la tiene sujeta a vanidad, incluso los mejores cristianos, que usaran todos los medios como deben y que vivieran siempre para la gloria de Dios, no podrían vivir en una creación perfecta porque la creación sigue sujeta a vanidad. Los mejores cristianos no están exentos de que les sucedan catástrofes, inundaciones o que se le caiga el techo de la casa encima. No están exentos de eso, porque la creación está sujeta a vanidad. Así que poco optimismo con las cosas de los hombres. Nuestro único optimismo es mirar un poco más adelante, porque la creación fue sujeta en esperanza. Y por eso el versículo 19 dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela que cambie todo el orden de las cosas y que los hijos de Dios se manifiesten con el Señor Jesucristo. Hoy día, sin darse cuenta, las personas están cayendo en la antigua tentación de Satanás. ¿Qué le dijo Satanás a nuestros primeros padres? ¿Qué dijo? Cuando Eva le dijo, de este árbol nos ha dicho que no podemos comer, y Satanás, ¿qué dijo? No prestad atención a Dios, comedlo y seréis como dioses, ¿verdad? Ya no habrá nada ni nadie que os diga lo que tenéis que hacer, porque vosotros diréis lo que está bien y vosotros diréis lo que está mal. Pues eso es lo que sucede hoy día. El hombre cree que él puede decir lo que está bien y lo que está mal. El hombre cree que puede decir, nosotros vamos a progresar sin Dios, nosotros vamos a hacer las cosas bien sin Dios, nosotros vamos a ir progresando. Pero Satanás no le dijo al hombre y a la mujer, pero vais a comprobar lo malo que es andar así. Así que hay esperanza, pero la esperanza en Dios. Porque sin Dios, el hombre lo que hace es más vana la creación. Dijo el Señor, el valle de Acor lo convertiré en puerta de esperanza. El valle de Acor, el valle de maldición, fue donde una persona cometió un gran pecado, anatema. Dios dijo que no había que hacer una cosa, ella lo hizo, al final fue apedreada y aquel valle se convirtió en una maldición. Igual que la tierra está maldita, Dios dice, el valle de Acor haré de él una puerta de esperanza. Dicho sea de paso, no me voy a detener en esto, pero aquí vemos también la falsedad de la teoría de la evolución, de la cual he dicho alguna vez algo, no me quiero meter mucho en esto. Igual que digo que el ecologismo sin Dios no sirve para nada. Algún paréntesis. Hoy se está hablando mucho del nuevo orden mundial, ¿verdad? Y hay algunos que nos dicen que dentro de unos años el lema es no tendrás nada y serás feliz. Ese es el lema. ¿Lo habréis escuchado alguna vez por ahí en los medios de comunicación? El hombre pretende un nuevo orden mundial donde el hombre tiene que decir las cosas que hay que hacer y cómo hay que funcionar y seremos felices. Y decimos, ¿eso qué es? Obra de Satanás. Tenemos que verlo así, hermanos. Porque en ese nuevo orden mundial que el hombre pretende inculcar para que seamos felices, sus mandamientos, su decálogo es totalmente opuesto a los 10 mandamientos de Dios. Y si no, pensadlo vosotros en casa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El nuevo orden mundial, yo soy tu Dios, yo soy el que te tengo que decir lo que está bien y lo que está mal, no Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, como que no. Dios no hay Dios. Santifica el día de reposo. Será el día que yo diga.
honra a tu padre y a tu madre. No, tu padre y tu madre 70 años ya son muchos, hay que quitarlos de en medio, llevarlos donde sea, o practicar la eutanasia. No adulterarás, ideología de género. No robarás. Personas que se han hecho millonarias en 2 años, en 1 año, a costa de sufrimientos. No matarás. En fin, no mentirás. Míradlo vosotros. Esa es la evolución del hombre sin Dios. No estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y aunque la tecnología avanza rápidamente, igual de rápidamente retrocede el hombre en todas sus cosas. Si el pecado trajo la vanidad, si hay más pecado, no podemos esperar que haya menos vanidad, ¿no? Habrá más. Y lo triste es que hay algunos cristianos que quieren compaginar la teoría de la evolución con la palabra de Dios. ¿Es cierta la palabra de Dios? ¿Es cierta la teoría de la evolución? Es decir, el hombre va evolucionando cada vez a mejor. Convierte la teoría de la evolución en una religión y el ecologismo, como decía antes, en otra. Y no hay esperanza para el hombre sin Dios. Y esto nos da o nos muestra, nos tiene que mostrar la importancia de los primeros capítulos del libro de Génesis, que también muchos cristianos no se lo creen y dicen que es un mito y que no hay que prestarle mucha atención. Si en los primeros capítulos del libro de Génesis vemos la explicación de lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Por qué la creación fue sujeta a vanidad? Pues porque Dios, a causa del pecado, dijo, maldita será la tierra por tu causa. Pero ahí vemos también la esperanza. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nada más que Dios maldijo la tierra, a continuación habló de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Ahí está la esperanza, en Jesucristo. Así que hay esperanza, porque Dios ha dado su palabra, porque hay un plan y Dios ha dicho que ese plan se va a cumplir. Está en juego el honor de Dios, la propia palabra de Dios. Y es imposible que Dios quiera dejar a su creación que hizo perfecta y al hombre que hizo perfecto, es imposible que quiera dejarlo en la condición que está hoy. Así que hay esperanza en la venida de Cristo, en la manifestación de los hijos de Dios. Y el Génesis, los primeros capítulos de Génesis no son un mito. En Romanos capítulo 5 os acordáis también que el apóstol habla de que por el pecado de un hombre entró la muerte, ¿verdad? Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Así que no es una creación donde todos se mataban, los animales, los hombres y todo era un desastre y luego pues se fue arreglando poco a poco, sino al revés. Bueno, pues dejo esto, que no me quiero alargar más. Conclusiones finales. ¿Hemos entendido el versículo? La creación está como está porque ha perdido su origen inicial, su belleza inicial, porque está siendo usada de mala manera y no para glorificar a Dios, porque en la creación hay pecado. La creación fue sujetada así por Dios y mientras que siga habiendo pecado, la creación no tiene manera de arreglarse, no se va a arreglar por sí sola ni la va a arreglar el hombre, pero hay esperanza. Y la esperanza, tenemos que mirar los cristianos a esa esperanza, a esa segunda venida de Cristo que es nuestra esperanza. Bueno, pues aplicaciones, consideraciones finales, unas aplicaciones. En primer lugar, primera aplicación, lo hemos dicho muchas veces, como cristianos tenemos que aborrecer cada vez más el pecado. ¿No nos damos cuenta de las consecuencias del pecado en todas las cosas? Creo que nos vamos dando cuenta, ¿verdad? De las consecuencias del pecado en nosotros, en las personas, en los que vengan detrás de nosotros, en la creación, en todas las cosas. Pues si Dios está totalmente airado contra el pecado, lo está, ¿no? El Dios de bondad, que hace todas las cosas bien, está, digamos, fijémonos cómo está Dios para maldecir su propia creación que hizo buena en gran manera. Si Dios está airado contra el pecado de esa forma, si Dios está airado contra el pecado de forma que su Hijo tuvo que morir en la cruz, ¿cómo nosotros no vamos a aborrecer cada vez más el pecado? Primera cosa, ¿verdad? El pecado, ¿dónde hemos de aborrecerlo cada vez más? ¿Dónde lo encontremos?
¿Y dónde lo encontramos con más facilidad sin tener que buscar mucho? En nosotros mismos. Así que no estoy diciendo que los cristianos tengamos que aborrecer cada vez más el pecado en los demás y en el mundo y en toda la forma de funcionar que es contraria a Dios. Pero donde primero tenemos que aborrecerlo es en nosotros mismos. Ahí lo encuentro yo estupendamente. Y encuentro cada vez más. No pensaba que iba a encontrar tanto. Y si lo aborrezco, eso implica lucha, implica sufrimiento, implica crucificar mi carne, implica arrepentimiento, implica pedir perdón, implica pedir gracia a Dios. No lo vamos a hacer ahora porque se me hace largo ya, pero os invito a que leáis, no solamente una vez, sino de vez en cuando el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde aparecen las bendiciones de Dios a causa de la obediencia y las maldiciones de Dios a causa de la obediencia. Eso sigue estando vigente. Dios dice, si tú no pecas, tendrás estas bendiciones. Si tú pecas, tendrás estas maldiciones. Y las maldiciones se extienden a todo. Dice Dios, maldito, cuando Dios dice una maldición, hay que echarse a temblar, ¿verdad? Cuando Dios dice, maldita será tu casa. Por tu pecado. Maldito será tu entrar, maldito será tu salir, maldito será tu artesa de amasar, maldito serás esto, enviaré sobre ti enfermedades. Son cosas muy serias. Así que aborrezcamos el pecado, porque el juicio de Dios por el pecado sigue estando presente en nosotros y en la tierra. El pecado siempre trae maldición. En segundo lugar, primero aborrezcamos el pecado. En segundo lugar, procuremos no traer mayor carga sobre la creación. Ya hemos contribuido demasiado al desorden y al desastre natural. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que seamos ecologistas? En cierto modo sí, pero mucho más. ¿Cómo contribuimos a la vanidad de la creación? Pues no solamente porque tiro los plásticos donde no quiero, o tiro una pila en vez del contenedor de pilas, o porque no reciclo, o porque tiro una lata de aluminio donde no debo en un río y entonces contamino todo el agua. Debemos, digo, de no contribuir más al desastre de la creación, pero contribuimos a ese desastre cada vez que somos injustos, porque el desastre no vino inicialmente por las cosas que hablan ahora en la ecología, ¿no? La vanidad vino por el pecado y por el pecado viene la vanidad. Así que cada vez que somos injustos, cada vez que no mostramos misericordia, cada vez que no perdonamos a los demás, cada vez que no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas como cristianos, cada vez que ganamos ganancias injustas, cada vez que olvidamos la gloria de Dios, cada vez que hacemos lo que mejor nos parece, estamos contribuyendo a la vanidad de la creación. Y digo, no contribuyamos más a eso, hermanos. Dice el libro del profeta Habacuc que algunas personas hacían casas con ganancias injustas y que hasta la piedra clamaba, la piedra de sus casas clamaba a Dios. Si no prestamos atención a esto y ponemos más carga sobre la creación, tendremos la carga de la creación puesta sobre nosotros. El pecado hace que la creación sea sujeta a vanidad, pero por su vanidad nosotros estamos sujetos a la ira de Dios. Por así decirlo, es como si la creación estuviera deseando que Dios le diera permiso para hacer algo contra aquellos que la están cargando con su pecado. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Si la creación es como si estuviera amarrada, pero diciendo, estoy deseando de hacer algo de esta persona o de estos que me están usando, como yo no quiero que me use, estoy deseando de que Dios me dé permiso para descargar la ira de Dios sobre ellos. ¿No trajo Dios algunas veces moscas de tal sitio para castigar a las naciones? ¿O trajo ranas? ¿O trajo no sé qué? La creación será liberada porque hay esperanza. Pero para aquellos que continúan maltratando la creación, y repito, no solamente porque tiren plásticos, sino porque desobedecen a Dios, para la creación hay esperanza, pero para los que continúan maltratándola no hay ninguna esperanza.
sino el gusano que no se muere y el fuego que nunca se apaga. Tercera aplicación. Hemos de esforzarnos por volver nuestros corazones de todo lo creado, de todas las criaturas, a Dios. Porque todo lo creado está sujeto a vanidad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no podemos encontrar verdadera felicidad debajo del sol. Encima del sol, en otras regiones la tendremos, pero no podemos encontrar verdadera felicidad aquí con nada. Y hemos de luchar contra la tendencia que tenemos a depositar nuestra confianza y nuestra felicidad en cosas y en personas de aquí abajo. Cuanto más depositamos nuestra confianza en lo creado, más vanidad depositamos en eso. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Queremos agradar a una persona y le hacemos el centro de nuestra vida. Más daño le estamos haciendo a esa persona y a nosotros también. Eso es lo que estoy diciendo. David dijo en una ocasión, el rey David, en mi prosperidad no seré jamás conmovido. Se estaba haciendo daño a su propio corazón. Así que hemos de amar la creación, hemos de amar la creación. Toda la creación, toda la creación. Hemos de amar a las personas, a todas las personas. Hemos de amarlas a todas. Pero hemos de mostrar siempre el amor a Dios por encima de ese. Y hemos de amar a todas y a todos y a todos porque amamos a Dios. ¿Entendéis, no? Es decir, lo que nos tiene que mover es nuestro amor a Dios. Y si eso nos mueve, amaremos verdaderamente la creación y a las personas y seremos ecologistas y todo lo que... Pero nunca podemos poner el amor a las cosas y a las personas en competencia con el amor de Dios y mucho menos por encima del amor de Dios. Si el corazón lo ponemos sobre las cosas terrenales, estaremos robando lo mejor a nuestros corazones. Lo dice el Señor, Salmo 62. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Que nada sirva para competir con el amor de Dios. Y finalmente, y lo leímos al principio en la carta a los Colosenses, hemos de buscar la reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo. En Cristo se reconcilian todas las cosas y se reconcilian también las personas. Y el que ha reconocido sus pecados y ha creído en el Señor Jesucristo y ha entrado en pacto con Dios, está reconciliado con Dios y encontrará la reconciliación con todas las cosas. Dios es el que mueve los hilos. Os podría decir muchas cosas, pero ya seguro que estáis cansados. Dios es el que impide o el que no impide, el que hace o el que no hace. Hace unos años cuando teníamos campo y teníamos olivos, los teníamos en un lugar bastante lejos del pueblo, a 8 kilómetros o 9 del pueblo. Con lo cual era frecuente que en la época de cosecha se robaran las aceitunas. No había mucha gente que pasara por ahí. No digo que eso sea un mérito mío o de mi familia, pero en más de una ocasión los vecinos decían, me han robado las aceitunas. Nunca se llegó a nadie por nuestros olivos. Y había otros muy cerca. ¿Quién los guardaba? Dios dice, yo soy el que si tú estás en pacto conmigo, con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y habrá paz en tu tienda. Y visitarás tu morada y nada te faltará. Y haré pacto contigo con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Reconciliación con Dios. Todos necesitamos estar reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, pues que Dios bendiga su palabra para gloria de su nombre. Y nosotros pensemos, los cristianos, que si la creación será liberada de su vanidad, mucho más lo seremos nosotros los creyentes. Esa es también nuestra esperanza. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, hermanos. Que así sea.